Hola, bienvenidas de nuevo a un vídeo en el que vamos a desenredar una materia también un tanto densa, cardio. Ya vimos respiratorio y neuro, que junto a cardio son las tres materias de médico-quirúrgica más largas y preguntadas en los exámenes. Lo bueno que tiene cardio, al igual que en respiratorio, es que se suelen centrar siempre en los mismos temas para las preguntas. Y eso, quieras que no, pues es un alivio, porque es una materia muy larga. Lo malo es que en cardio a veces de un tema sencillo retuercen bastante la pregunta y suelen sacar preguntas bastante complicadas. Pues vamos a ver esos temas sobre los que siempre preguntan. La hipertensión arterial, patología preguntada hasta la saciedad. Además de ser una patología en sí, es un factor de riesgo para un montón de patologías más. De la hipertensión arterial preguntan sobre el diagnóstico, el MAPA y el AMPA, el tratamiento y dentro del tratamiento, súper importante, todas esas recomendaciones no farmacológicas, ¿no? La educación para la salud que hay que dar a un paciente hipertenso. En cuanto al diagnóstico, debemos saber cuáles son esos criterios de diagnóstico y los límites establecidos por las diferentes sociedades. Y aquí tenemos el lío, ya que dependiendo de dónde mires, te dirán unos límites u otros. El diagnóstico debemos saber que son 3 determinaciones separadas al menos de una semana entre esas determinaciones y en el plazo de 2 meses. El promedio de estas 3 determinaciones debe estar por encima de 140-90, nos tenemos que quedar con esa cifra y no liarnos con las clasificaciones, ¿no? La clasificación de la OMS, de la AJA, ya que en estas, por encima de 130, ya la clasifican como hipertensión arterial, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar lo que son las clasificaciones, que también es interesante sabernos, de lo que es el criterio diagnóstico. De la parte más técnica de la tensión arterial es importante saber cómo vamos a realizar esa medición de la tensión arterial en el paciente. El paciente debe estar sentado, con los brazos apoyados, los pies también bien apoyados en el suelo, la vejiga debe estar vacía, el paciente debe haber estado en reposo 30 minutos. Son varias recomendaciones que igual en la práctica no las vemos siempre hacerlo exactamente así, pero es muy típico que nos pregunten por estas recomendaciones. Nos suelen poner varias de ellas y nos van a cambiar algo y nos van a preguntar por la falsa, ¿no? Entonces tenemos que tener bien interiorizadas estas recomendaciones para que no nos hagamos el lío en una pregunta que en sí pues es sencilla. Otro tema importante de la materia es el de la insuficiencia cardíaca. Debemos sabernos bien la sintomatología de insuficiencia cardíaca izquierda y insuficiencia cardíaca derecha. Esto lo han preguntado muchísimas veces y a veces dices, esto que lo han preguntado tantas veces no lo van a volver a preguntar y tasca. Pues es muy sencillo, porque solo hay que pensar en el sentido de la circulación del corazón y entender lo que es la congestión sistémica y la congestión pulmonar. Una vez interiorizas esto bien, ya no tienes que memorizarlo más. Entonces, aunque creamos que es una pregunta sencilla, tenemos que tenerlo bien interiorizado por si nos lo preguntan, que suele ser una pregunta muy típica, pues saberla contestar correctamente sin agobiarnos a la hora de ver las opciones. Y un temón, la clasificación de la disnea. En este caso, pues la disnea provocada por la insuficiencia cardíaca, que se clasifica con la escala NYHA, N-Y-H-A. Yo siempre recomiendo estudiarse esta escala junto con la escala MRC de la disnea de la materia de respiratorio. Son muy parecidas, entonces va a ser más eficiente estudiárselas a la par. Si os fijáis en estas dos clasificaciones, la NYHA tiene 4 clases y la MRC 5 grados, pero las dos acaban en 4. Pero es que la MRC tiene el grado 0 que la NYHA no tiene. Entonces es interesante sabernos estos datos para luego no liarnos cuando nos pregunten por una o por otra en la pregunta de test. Otro de los puntos más preguntados de la materia son la parte de técnicas, la presión venosa central, el Swan-Ganz, el balón de contrapulsación y el electrocardiograma. De aquí hay que saberse las derivaciones, cómo se colocan los electrodos, las ondas del electro, las medidas del papel. Y por otro lado, también debemos saber lo que vemos en el electrocardiograma, ¿no? Esas arritmias. Para empezar, debemos saber las características del ritmo sinusal. También suelen preguntar diferencias entre FA y Flutter y las elevaciones del ST en el síndrome coronario agudo. Saber qué derivaciones se alteran según la zona donde esté ocurriendo ese síndrome coronario agudo.
También suelen preguntar por los bloqueos, suelen describir en un enunciado un tipo de bloqueo auriculoventricular y suelen poner en las opciones pues, los diferentes tipos de bloqueo. Por eso tenemos que diferenciar estos tipos para que no nos hagamos lío en esta pregunta. Siempre suelen poner las mismas, digamos, claves, ¿no? Esas palabras clave en el enunciado. Si el PR solo está alargado, será primer grado. Si alguna P no conduce, será segundo grado. Si el PR se va alargando poco a poco, cada vez más, y hasta que una P no conduce, va a ser segundo grado tipo 1. Y si el PR no se va alargando, sino que siempre es regular y de repente una P no conduce, será segundo grado tipo 2. Si lo que nos ponen es que las P's van por un lado y los QRs es por otros, ahí entonces ya es tercer grado. En este tipo de preguntas nos suelen siempre meter el segundo grado y tenemos que diferenciar entre tipo 1 y tipo 2. Son los que suelen, como digamos, meter para liarnos, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro esa diferencia entre dentro del segundo grado tipo 1 y tipo 2, que tipo 1 el PR se va alargando y una P de repente no conduce, ¿no? Pero después de ese alargamiento del PR y en el segundo grado tipo 2 el PR es regular y de repente una P no conduce. Y por último, dentro de la parte vascular, lo principal va a ser saberse el índice tobillo-brazo, que también les suele gustar preguntarlo. De esta materia mi mayor recomendación es que trates de entenderla, desde la anatomía y fisiología hasta las diferentes patologías. Aparte de entender, inevitablemente vas a tener que memorizar ciertos conceptos, ¿no? Tenerlos ahí en tu libreta para memorizarlos. Eso, pues, como pueden ser pues, los valores de gasto cardíaco, índice cardíaco, las cifras de esas clasificaciones de hipertensión arterial que decíamos, también las diferentes enzimas que se alteran en el síndrome coronario agudo, pues los valores del síndrome también y los valores del índice tobillo-brazo que hablábamos. Y como siempre, nuestro concepto rentable. ¿Conocéis qué son los factores de riesgo emergentes de cardiopatía isquémica? No es que sean emergentes porque supongan una emergencia, sino porque han sido descubiertos hace relativamente poco frente a esos factores de riesgo clásicos, que ya pues, se conocen de siempre, ¿no? Estos son, entre otros, la insuficiencia renal, la microalbuminemia y tener la PCR alta. Tenéis que saber que hay alguno más, ¿vale? Para que tampoco penséis que son estos tres exclusivamente, pero son como los tres más, digamos, reseñables, ¿vale? Espero que os haya ayudado este vídeo a desenredar esta materia, que como decía es un poco larga, ¿vale? Pero suelen preguntar siempre suelen caer varias preguntas de esta materia, así que merece la pena invertir tiempo en ella. Nos vemos en la próxima.